estética es una característica o una de las características del patrón colonial de poder, es decir, una de las características de la colonialidad. Estamos viendo que la estética es una mediación entre los patrones de poder colonial y la realidad o las realidades. Estamos viendo que es la forma en que se concreta en nuestras vidas cotidianas la raza, el sistema sexo-género, la clase y la religión de la cristiandad. Es la forma en que aparece. Y decimos que es la máscara blanca sobre las pieles del mundo. Decimos que la estética entonces es un marco categorial inventado por la modernidad, esa sería nuestra propuesta, lo que se nos viene apareciendo, que es consecuencia de la modernidad y que es un marco categorial inventado por los alemanes en el siglo XVIII en una tradición que viene de la cristiandad y que a partir de Baumgarten y Kant se consolida como eso, como un marco categorial, es decir, como un horizonte de existencia, como un horizonte de sentido, para la producción de la específica subjetividad de la modernidad, o para terminar de concretar la producción de la subjetividad de la modernidad, sobre todo en ese periodo en el que el poder de Europa viaja del sur hacia el norte y que culmina en la obra teórica de Kant, Hegel y Humboldt, es decir, en eso que a veces llamamos el poder epistémico de Alemania, que se globaliza, se mundializa con la Revolución Romántica. Entonces en este curso vamos a ver la genealogía de la estética, entendida entonces esa genealogía como un horizonte de sentido que se concreta en lo que hemos estado llamando el ego estético. Se concreta en el siglo XVIII gracias a los alemanes, que lo tematizan como percepción sensible, como un tipo de inteligencia de la sensibilidad, y que a nosotros nos parece más bien termina de consolidar lo que estamos llamando el ego estético, que sería algo así como la tercera pata de la mesa de la subjetividad de la modernidad, ¿no? La tercera pierna del proyecto civilizatorio moderno y colonial, que junto al ego cogitans y al ego conquiro harían como los tres elementos fundantes de la subjetividad y de la intersubjetividad de la modernidad. De entrada, lo que vamos a estar planteando es que entonces la estética no es una facultad humana, sino que más bien es un marco categorial, y en esto vamos a insistir, inventado por los alemanes en el siglo XVIII, que no tiene ninguna posibilidad de conducir a un proyecto emancipatorio y menos de conducir a proyectos de liberación. Tiene, eso sí, la posibilidad, al parecer, de producir contenidos emancipatorios, pero no por ello tiene la posibilidad de conducir a un proyecto de liberación o ser parte de un proyecto de liberación, sino que al parecer se trata de uno de los marcos categoriales de la modernidad, de los más duros de roer, de los más difíciles de identificar y de caracterizar, y por ende de trascender. Porque lo que estamos viendo es que el horizonte de vida que produce la estética actúa de tal forma, tan finamente en las subjetividades, y constituye de tal forma las intersubjetividades, que pareciera que no hubiera otro horizonte existencial más allá que el de la estética. Incluso vemos que en los proyectos de liberación de los teóricos y teóricas de los debates descoloniales y incluso del pensamiento crítico del siglo XX, se insiste en la posibilidad de algo así como una estética de la liberación o una estética crítica o emancipatoria, pero lo que vemos es que eso siempre se genera o se propone dentro de los mismos límites genealógicos que producen los alemanes en el siglo XVIII. Los límites genealógicos de la estética que están producidos por los alemanes en ese periodo, y lo que estamos como viendo, que nos estamos revisando, es que estos debates descoloniales, o al menos los debates del primer giro descolonial, y lo que hemos visto también como casi que un patrón en los pensadores y pensadoras del pensamiento crítico del siglo XX, es que no se ve que la estética es un horizonte de sentido, una zona de poder construida por la modernidad, sino que más bien se cree que, digamos, como bien está enunciado en su genealogía alemana, se cree que la estética es parte de la naturaleza humana,
e incluso se tematiza como parte constitutiva de la vida misma, y no como a nosotros nos parece que en verdad es una característica, una de las características del patrón colonial de poder, del patrón de poder de la modernidad. Una característica que al parecer se oculta tan finamente en sí misma que pasa por ser, o que se tematiza como una facultad humana transhistórica. E incluso vemos que pensadores y pensadoras del giro descolonial, vemos ahí como si la posibilidad, y esto sería una cosa de indagar con calma, como si la posibilidad de caracterizar la colonialidad del poder, del ser, del saber y del sexo-género no fuese la misma posibilidad para caracterizar la cualidad o la condición estética de la modernidad. Pareciera entonces que este carácter estético de la colonialidad queda a salvo de la contundencia del pensamiento crítico del siglo XX y de la contundencia de los debates descoloniales. Pero además de entonces en este curso de estudiar la genealogía de la estética, veremos también cómo la estética opera en las realidades, como mediación, como decíamos antes, y cómo está constituyendo nuestras cotidianidades hasta en las formas más sencillas y más concretas de nuestra vida diaria. Por eso decimos que estamos planteando que la estética es una mediación mística, es un tipo de característica de la colonialidad que opera como una mediación mística. Mística porque se trata de un marco categorial lleno, pleno del misticismo del capital, y que por eso hay que ponerle ojos teológicos, y ahí los aportes de Francis Inkelhammer son fundamentales, nos parece. Entonces decimos que es una mediación entre los patrones de poder de la colonialidad y nuestras experiencias de vida. Una mediación que está constituyendo cada instante nuestras subjetividades, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestra digestión, nuestra psique, nuestra atención y en verdad toda nuestra corporalidad viviente, ¿no? Nuestras relaciones con la realidad, nuestro contacto con la realidad y nuestro contacto con el cosmos. Entonces, decimos que es una mediación, por eso, a través de la cual operan la raza, el supremacismo blanco, el sistema heterosexo-género, la producción de empobrecimiento, la división social e internacional del trabajo, y la religiosidad del proyecto histórico de la cristiandad. Una mediación que opera, y vamos a insistir en esto, como un horizonte existencial que genera dispositivos de captura de la atención, entre otras cosas, ¿no? Y que pone la atención al servicio de la reproducción de los horizontes de vida de la modernidad, ¿no? Por ende, de los horizontes de subjetividad, de la subjetividad de la modernidad. Entonces, una de las conclusiones a las que estamos llegando es que la estética es en verdad un gran distractor, así terminamos de definirla, que opera concretando los patrones de poder de raza, sexo, género, clase y religión de la modernidad de la cristiandad. Y cerraremos el curso con la insistencia en la posibilidad de cultivar lo que hemos venido llamando con mucha gente las artes de la atención. Artes no en un sentido estético, sino en un sentido más bien original y amplio y antiguo de esa palabra, ¿no? O sea, artes no en el sentido de las artes de la modernidad, que además veremos que el concepto de arte de modernidad es un dispositivo secularizador de las estructuras de poder de la cristiandad. Es una cosa que queremos como indagar en eso y profundizar en eso. Cómo el concepto de artes de la modernidad está funcionando siempre secularizando. Es una mediación secularizadora de las estructuras y los patrones de poder de la cristiandad, sino que más bien hablaremos de arte en el sentido de ars, en el sentido de techné, en el sentido de técnicas, y las que nos interesan son las técnicas para la reproducción de la vida perdural. Que no se clausuran esas técnicas en la música, en la danza, en el teatro, o en la producción de imágenes visuales, etc. Tampoco en el concepto de percepción sensible, como planteó falsamente la estética en su tradición
desde el siglo XVIII para acá, sino más bien veremos nociones de técnicas o de arte más amplias, vinculadas a lo que estamos identificando como artes de la atención, artes del estar, y que estamos aprendiendo de realidades de comunidades originarias amazónicas, y en las realidades también de los pueblos campesinos venezolanos. Y por eso vamos entonces en el curso, vamos a echar mano de algunos mitos de origen de los pueblos amazónicos, pero también entonces en prácticas de vida como el conuco y la construcción de comunidades de vida desde el conuco, que nos están mostrando la posibilidad de recordar que existen técnicas en nuestros territorios para la recuperación del estar en el mundo, del existir en el mundo con plenitud, que incluso nos atrevemos a decir que son técnicas que nos colocan más allá de la noción de ser y que son transontológicas y sin duda nosotros lo que estamos viendo es que nos permiten tener claridad sobre lo que podría ser o sobre lo que es, de hecho, una vida más allá de la estética.